Bueno, quiero presentarles a Alejandro Echeverry. Yo creo que no hace falta mayor presentación, eh, simplemente que es director de Urban, de la Universidad de EAFIT, que es un posgrado que trabaja sobre el urbanismo social. No lo voy a explicar, Alejandro lo explicará mejor que yo. Y Urban es una creación a partir de la colaboración que tuvo Alejandro del 2004 al 2008 en la empresa de desarrollo urbano de Medellín, que junto con el alcalde Fajardo cambiaron la faz de Medellín por medio de estas políticas y acciones que mezclaban lo urbano, lo social y lo arquitectónico. Alejandro además no solo es director de Urban, sino de que también ejerce como arquitecto, tiene notables edificios también en Medellín, como parte además de esta regeneración urbana. Y nos parece que coincide, digamos, su actitud ante la arquitectura es exactamente la que nosotros estamos tratando de difundir a través de la maestría de arquitectura y procesos proyectuales. Y bueno, nuestras maestrías tienen un convenio que hemos firmado en donde hay movilidad de alumnos prevista y movilidad de profesores también. El semestre pasado hubieron varios profesores de Urban que vinieron a dar clases y el próximo semestre también lo habrán. Yo creo que lo más interesante en este caso sería que Alejandro nos explique lo que quiere explicar. Yo creo que esta es una conversación mucho más informal de la que va a haber mañana en el marco del centenario de la Católica, organizado por la Escuela de Posgrado. Y me gustaría que luego de la charla podamos también intercambiar y ya que somos pocos, poder entablar una conversación entre todos. Ok, los dejo con Alejandro. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, me escuchan ahí también, ¿cierto? Bueno, Jean-Pierre, muchas gracias por la presentación y la invitación. Sí, yo creo que la idea es que yo voy a compartir algunas ideas y temas que estamos haciendo en Urban con algún antecedente del trabajo que hicimos o en el que yo estuve participando cuando estuve en el gobierno, simplemente para enmarcar y para explicar también el origen de lo que estamos haciendo ahora. Pero yo creo que lo más productivo para ustedes, pero para mí principalmente, es que después tengamos la oportunidad de tener una conversación y además que vayan a Medellín. De hecho, tenemos un proyecto, yo creo que es muy emocionante y muy bonito, de dinamizar realmente un intercambio entre el Perú y Lima y Medellín y Colombia en relación con todo este proceso académico de aprendizaje y no solo de profesores, sino sobre todo yo creo que para construir experiencias entre los estudiantes y las personas que están en los programas, ¿no? Yo creo que esta relación entre nuestros países, o la relación sur-sur, tiene que incrementarse cada vez más y creo que debe producir realmente no solo conocimientos, sino propuestas nuevas para lo que necesitamos. Ahorita hablábamos un poquito con Javier y con Jean-Pierre. Realmente yo creo que de lo más emocionante, que los territorios más emocionantes para innovar, pensar, trabajar son los nuestros. O por lo menos uno tiene que pensar objetivamente, o sea,
No es que se esté siendo muy objetivo, pero yo creo que aquí hay oportunidades en nuestros países extraordinarias. Entonces, yo en este momento, yo tengo un estudio de arquitectura, no voy a hablar mucho no voy a hablar de los proyectos, pero en la conversación podemos hablar un estudio de arquitectura, hacemos diferentes proyectos, pero un poco la charla va a ser más enfocada sobre todo en la mitad última, en todo lo que tenemos que ver con Urban. Urban es un centro de estudios urbanos y ambientales que hace parte de una universidad privada, de AFIT en Medellín, que tenemos un concepto y una visión más transdisciplinar, o sea, empezamos arquitectos y urbanistas, pero hoy de alguna manera como el ecosistema que tenemos es más amplio y pues es muy interesante, pero no es fácil, realmente es era el reto que teníamos. Esta imagen de la izquierda es un mosaico de un artista local que se ha dedicado y es una de las personas que ha construido testimonios de los barrios nuestros de alguna manera más emocionantes. Este es un mosaico, pero tiene unas pinturas realmente muy evocativas y muy bonitas de una forma de ver de alguna manera la vibración, la atmósfera de la parte de alguna manera, sobre todo norte de Medellín. El norte de Medellín es donde lo que nosotros llamamos más las comunas, que son los barrios populares. Ustedes los llaman aquí las barriadas o los pueblos jóvenes, pero en el caso nuestro no tenemos una nube permanente, o sea que los vemos en la montaña de forma constante, pero ese mosaico describe, yo creo que es un documento gráfico o llamémoslo de interpretación muy preciso, porque uno entiende, dijéramos, el valle y la parte llana donde están las corporaciones, dijéramos el centro urbano, lo más consolidado, donde hay un planeamiento, llamémoslo más regulado, y a partir de que uno va ascendiendo la ladera de la montaña, más de la mitad de la población en Medellín está en las laderas, pues empieza a consolidarse y hasta llegar a unos bordes como la parte de la imagen de la derecha, que todavía tiene una ocupación informal muy activa, donde el tema, dijéramos, del problema humano, pero sobre todo desde el punto de vista ambiental también y geológico, o sea, hay una situación que combina temas ambientales, de geología, temas de hábitat, temas de precariedad y temas de informalidad, pero también con procesos de alguna manera muy activos. Esas preguntas nos interesan mucho a nosotros en Urban también, porque entre otras cosas son prácticamente casi imposibles de solucionar, pero pensamos que pueden tener soluciones. Y eran algunas de las preguntas que nos hicieron de alguna manera fundar el instituto, no solamente trabajar sobre los sectores consolidados de la ciudad. A estas dos imágenes las separan 50 años, más o menos. La imagen de la izquierda es la casa de José Luis Sert en Boston, cuando en esa época era decano del GSD, y en la sala principal de la casa de Sert, ese cuadro que hay ahí es el plan de Medellín, el plan piloto de Medellín. José Luis Sert y Paul Lester Wiener, que tenían una agencia de urbanismo, trabajaron mucho en Latinoamérica. Cuando vino también Le Corbusier y estuvo en Bogotá y en otras ciudades, de alguna manera, esa era la época del SIAM, un poquito posterior a lo del SIAM. Y la pongo primero porque el plan que hizo Sert y Wiener por primera vez hizo una representación gráfica con absoluta precisión sobre la situación geográfica y de cuencas de agua, de quebradas, el río y el tema del relieve de las laderas en relación con el tema del planeamiento. O sea, ellos definieron y tomaron la estructura natural de la ciudad de Medellín como un elemento fundamental de la propuesta del plan piloto en ese momento. Los planes y los mapas precedentes, ninguno incluyó esa dimensión, pero lo trágico no fue eso, es que los mapas y los planes posteriores tampoco. Como es natural en los años 70, 80 y 90, me imagino que también pasó aquí, el tema del planeamiento se abstraía de lo informal, se abstraía del territorio en relación con la geografía. Realmente nosotros olvidamos el valor de la geografía, de los sistemas naturales, por muchísimos años en relación con el planeamiento y con el ejercicio proyectual de proyecto.
Pero también la pongo porque también es la visión de una persona externa, de alguna manera, de un experto internacional que viene y tiene una posición un poco abstracta, con distancia, de cómo interpretar una situación. Que eso es bueno y es malo también. Un poco esa lejanía, tampoco, o sea, pasar de esta concepción a la implementación es un tema muy complejo. Y hay esa, llamémoslo esa noción o ese dilema entre el plan y el proyecto, o sea, que le ha pasado trágicamente a nuestras ciudades, o sea, realmente muchas han sido planeadas, nosotros teníamos y muchas ciudades colombianas tenían planes, el plan de ordenamiento territorial, pero eso nunca se traducía realmente en temas proyectuales, ¿cierto? Que esa fue un poco el reto cuando nosotros llegamos al gobierno y me tocó a mí liderar un poco el proceso desde la alcaldía. Siempre decía, no hablemos de planes, ¿cómo movemos esto en relación con el diseño urbano y el proyecto? ¿Dónde está la arquitectura y la arquitectura urbana en esto? ¿Cómo bajamos al terreno de la acción? Y la imagen de la derecha es lo que nos llevó a nosotros también y a mí personalmente a trabajar en relación con la ciudad y la realidad de los barrios del norte. La imagen de la derecha es un momento muy dramático en Medellín, es en el año 2002, es una foto de lo que llamamos nosotros la Operación Orión, cuando helicópteros del Ejército Nacional bombardearon barrios de Medellín por los temas de violencia, de narcotráfico y de las milicias. Estoy hablando que helicópteros del Ejército bombardeando el espacio urbano de la ciudad, donde habían civiles abajo. Eso fue apenas en el año 2002, porque nosotros vivimos hemos vivido realmente una tragedia y una realidad muy compleja. Pero la pongo no para mencionar el tema de la violencia, sino realmente para mencionar una situación, y es que la ciudad y los habitantes de la ciudad perdimos el espacio urbano. El espacio urbano era un espacio de conflicto. Quiero decir, uno después de las 5 de la tarde no salía a la ciudad. La ciudad y todo lo que se deriva de las tipologías de ocupación, etcétera, etcétera, se derivaban de esa dimensión trágica de encerrarnos, de cómo las clases altas querían cada vez estar más aisladas de los lugares urbanos, los equipamientos, los colegios parecían cárceles, o parecen todavía algunos de ellos, con ese temor de encontrarse unos a otros, y eso en el caso nuestro le da y le dio posteriormente una relevancia muy importante al tema del espacio público. O sea, cuando la ciudad empezó a reconquistar espacios públicos, conectividad, transporte público, la visibilidad también con arquitectura y con otra serie de programas, realmente hubo como una especie de confluencia espiritual. Los temas urbanos y los temas de ciudad tienen mucho que ver con la psicología colectiva. Y lo pongo yo porque la ciudad vive en momentos distintos, pero en Medellín eso fue muy simbólico, ese cambio de reencontrarse, no es que se hubiera transformado la ciudad, sino que algunos sectores de la ciudad tuvieron un impacto muy grande en la transformación. Ese es uno de los planos de CERT. Y ese es Medellín. Medellín es una ciudad que va de sur a norte, que tiene una ladera en el lado derecho y una ladera en el lado izquierdo, es como una hoja doblada, es un cañón realmente, y tiene un río que es un canal en el centro. Esto está más o menos dibujado porque eso estamos hablando en el año 48, con algunas zonas de expansión. Aquí estaban planeadas, todo esto se propuso como una zona industrial, hoy la industria ya se está yendo, eso ya se ocupó, pero el centro de la ciudad queda aquí, tiene dos cerros y hay un eje que es el río, que va a lo largo de sur a norte, y la parte más pendiente es la parte de los barrios del norte, que están desde el centro hacia el norte, donde descienden una gran cantidad de quebradas y de corrientes de agua en la ciudad. O sea que hay una relación entre la forma urbana, los habitantes, la geografía. Este es un dibujo que yo durante algunos años hice dijéramos, me dediqué a estudiar, o nos dedicamos a estudiar la ciudad y la relación de la forma urbana y la ciudad, y nos llevó eso a trabajar mucho con las cuencas de agua y a entender la ciudad a partir de alguna manera la sección transversal, siguiendo uno podría sintetizar que si sigue uno una quebrada de estas, parecido al cuadro de Freddy Serna que vimos al principio, uno entiende
realmente la ciudad completa. O sea, es un sistema que se va repitiendo en relación con las secuencias bajando desde la parte alta de las laderas. Y es un sistema continuo y muy potente, pero que también retrata, sobre todo estos cañones de quebradas, retratan muchos de los problemas físicos y sociales de la ciudad y se convirtieron en fronteras entre barrios de alguna manera y milicias. El norte de la ciudad, lo que está en café oscuro, son las zonas más pobres. Más o menos el 40% de Medellín ha tenido un origen informal y podría decirse que pertenece a lo que llamamos nosotros, o se llama despectivamente las comunas, aunque comunas es toda la ciudad porque son de alguna manera como está políticamente dividida la ciudad. Entonces, durante los últimos 15 años se ha trabajado en muchas partes de la ciudad, en el centro, en los espacios deportivos, etcétera, pero tal vez lo más singular y donde ha habido mayor cambio y donde los arquitectos y los jóvenes han tenido una implicación mayor desde el punto de vista del proyecto y de espacios de formación y todo, han sido en estos espacios de café oscuros, ¿no? Tratando de reconectar la ciudad. Esa es, me disculpan, algunas imágenes están en inglés. Esos son los dos extremos que son ciudades seguramente o realidades muy parecidas a las ciudades latinoamericanas, ¿no? Este es el poblado que hace 20 años eran todo casas, la imagen de abajo, todos eran viviendas unifamiliares y en los últimos 20 años ha tenido un proceso de transformación muy grande en relación con eso, pero ahí están las clases medias y las altas, dijéramos, viviendo en la zona del poblado. Pero la otra mitad de la ciudad, en la que nosotros cuando estábamos estudiando en la universidad no pusimos un pie, a mí no me pusieron un ejercicio proyectual, ni ningún tipo de tema en la mitad de la ciudad, no existía. Y de hecho yo me acuerdo cuando nosotros empezamos como profesores a empezar a hacer una especie de derivas y hacer como los mapas de la ciudad, los mapas mentales y empezar a reconocer la ciudad de forma distinta. Y esta es la zona norte donde están la mayor parte de los barrios que realmente en la época más crítica del narcotráfico, cuando estaba Pablo Escobar, fue un territorio muy complejo de violencia. En el 2002, 2001, esa imagen de la derecha es más o menos del 99-98, tiene que ver con esa investigación que yo les menciono, que era un trabajo de investigación que yo inicié y lideré y después lo derivamos en otras cosas, en un equipo de trabajo que llamamos el Taller de Proyectos del Norte, cuando estaba en otra universidad que era la UPB en Medellín, para trabajar sobre el norte de la ciudad, pero en ese momento estábamos dando debates públicos a partir de programas académicos, había una maestría, teníamos los talleres de pregrados, realmente de cómo realmente entender y empezar a entender la intervención sobre el norte, pero estoy hablando desde el punto de vista de la academia. En ese momento no había un espacio político ni un espacio, dijéramos, posible en ese sentido. Y en el año 2000 se estaba pensando en un medio de transporte aéreo conectado al metro. El metro de Medellín empezó a funcionar en el 95, pero para las laderas era imposible llegar y acceder a las... Entonces se estaba pensando en un cable, pero no como un elemento aislado, y nosotros empezamos a dar, desde esa época yo creo que empezamos a pensar que el espacio académico se tenía que convertir también de alguna manera en un espacio, llamémoslo público, e incidir en las discusiones públicas. Y entonces estábamos dando unas discusiones en el periódico y en esa época de que se necesitaba un cable pero a tierra. ¿Cómo juntar la visión de proyecto, de transformación, con el cable que se estaba pensando por parte del gobierno? Eso era antes de llegar al gobierno, y eso fue lo que nos llevó, o me llevó a mí personalmente a trabajar. Creo que estoy repitiendo cosas que voy a decir mañana, porque yo iba a meter menos con Medellín. Voy a darle un poquito más rápido para no... para juntarme en ese momento con el candidato, que era un candidato cívico, Sergio Fajardo, a trabajar en la ciudad. Esta es la imagen de los sectores donde hubo más confluencia de proyectos de transformación, que se dio a partir de las 3 estaciones de Metrocable. Este cable conecta con el metro, y en cada una de las estaciones realmente lo que se buscó fue identificar los itinerarios de la vida cotidiana de la gente, cómo caminan y cruzan el barrio hacia la Francia, el proyecto de hábitat, mejorar la situación informal, cómo se construye el colegio aquí, hay un centro deportivo aquí, cómo empezar a generar de alguna manera una noción de proyecto urbano, donde proyectos de diferentes escalas encadenan unos conceptos para hacer un sistema de transformación y construir un relato distinto.
a partir de un sector estratégico de la ciudad. Ese fue lo que llamamos nosotros el Proyecto Urbano Integral Nororiental, que fue el modelo con el primer metrocable que se construyó en la ciudad, en donde dijéramos esa dimensión dual entre la calle y la geografía y las quebradas siempre fue un tema recurrente de trabajo, porque era la tarea, ¿no? Un poco, y por eso yo creo que después fundamos Urban, porque aquí trabajamos mucho con la infraestructura, pero siempre estaba, Urban es con M al final, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, siempre estaba la tarea pendiente de elevar la dimensión ambiental a una condición distinta para poder comprender un poco cómo se podía intervenir y dialogar con las infraestructuras. Pero siempre había esa situación, entre otras cosas porque en los barrios que fueron informales, en algún caso, la situación aquí que está simplemente a 50 metros o a 40 metros, aquí hay 80% de desempleo, la ilegalidad de la tenencia es más del 90%, una condición completamente distinta a la que está al lado. Estamos hablando que estamos en el sector del norte, donde es un sector realmente de bajos ingresos y de características muy complejas. Entonces, una de las cosas yo creo que por qué la arquitectura y el urbanismo se han convertido un poco como parte del relato de la ciudad de Medellín y se convirtió en una especie, un laboratorio vivo, porque sobre todo los jóvenes arquitectos que trabajaron en estos talleres, se hicieron muchos concursos en esa época, muchos se lo ganaron jóvenes arquitectos y se los han seguido ganando, pues el territorio de la ciudad se convirtió realmente en un espacio de proyecto, pero no a partir de edificios aislados únicamente, que yo creo que eso es un poco la imagen que se vende de Medellín. Realmente la experiencia más, llamémosla más, la siente más, yo creo, y la más relevante tiene que ver con la experiencia de recorrer y caminar las calles, las quebradas y los espacios entre edificios, que es realmente lo que ha transformado la vida de la ciudad. Entonces, empezamos a identificar secuencias urbanas como esta. Aquí está la estación del Metrocable, que había que conectar un barrio que es la Francia con el otro que es Andalucía, donde estaba el Metrocable, y con el otro barrio que estaba al otro lado, y aparecen proyectos muy elementales y muy sencillos, como un pequeño puente que tenía que salvar un palo de mangos, tenía una geometría, dijéramos, el otro que se convierte en un espacio público, cómo convertir el paseo y cómo se integra. Entonces, esas secuencias urbanas, la mayor parte de esos proyectos de escala pequeña los desarrollamos desde el taller de la EDU en esa época, y pues ahí aparecen en un lugar el parque biblioteca que se saca a concurso público, en otro el concurso del colegio, etcétera, pero son elementos, dijéramos, de esta transformación. Pero a mí lo que más me parece interesante tiene que ver es que realmente esa experiencia de trabajo en la ciudad y real en la ciudad le abrió yo creo que una ventana distinta a una generación de arquitectos y urbanistas jóvenes distintos a nosotros, que nos educaron muy distinto. Y la ciudad real aparece en la agenda. Y hoy pues es normal ver en muchos talleres de las universidades, y no estoy hablando solo de arquitectura, cuando se habla de cine, de arte, o sea, la ciudad completa, más completa, aparece en la agenda de trabajo, o sea, la ciudad se hace un poco más transparente. Yo creo que eso, más que los proyectos de arquitectura, más que los temas, yo creo que eso es lo más importante que ha pasado, en donde la arquitectura del urbanismo ha hecho una ayuda y un cambio de relato en la ciudad, en ese hecho de que, por ejemplo, la quebrada que yo les mostré es esta foto es del año 2003, una precariedad absoluta, un problema ambiental de la cuenca, etcétera, y se hicieron unos modelos en relación, sobre todo en este caso, con el tema de la gestión social y la gestión de las instituciones, para que el 100% de la gente, mejorando el 70% de las viviendas y reubicando en el mismo lugar el 30% de las viviendas, permaneciera en el sitio. Seguramente los bloques de vivienda pueden ser mejores, pero lo interesante un poco es como el engranaje urbano, ¿no? Un poco la textura que combina el saneamiento de la quebrada, las conexiones con los barrios vecinos, la accesibilidad al Metrocable, por aquí hay un colegio, el mejoramiento de las viviendas, la legalización, etcétera. Y el territorio de la ciudad se convierte un poco en esa situación. De todos estos procesos yo creo que aprendimos muchísimo. De todos estos procesos aprendimos muchísimo. Porque además yo creo que seguimos aprendiendo, y yo creo que no tenemos certezas, por lo menos yo personalmente siempre vivo en una incertidumbre muy grande. El que quiera encontrar certezas en estos problemas tan complejos,
yo creo que uno aprende a entender los procesos y a acertar más desde el punto de vista, pero la arquitectura, y la arquitectura, llamémosla, del paisaje y la arquitectura urbana, ayudó a juntar un proceso de transformación que incluye temas de cultura, de educación, porque la mayor parte de los equipamientos, etcétera. Y hay algunas ideas que de ese proceso yo creo que quedan y que nosotros hemos tratado en Urban de tratar de profundizar y explorar y algunos conceptos. Hay algunos que son obvios, pongo a 3 palabras arriba que son personas, proximidad y narrativa. Una cosa que es obvia pero que siempre se olvida es que cualquier proceso proyecto de transformación urbana lo que hace es que construye historias. O sea, yo creo que es más importante primero construir la historia o el relato y hacer parte, dijéramos, darle de alguna manera, materializar ese relato a partir, dijéramos, de una noción de proyecto. Porque uno lo que hace es construir historias para la gente o cambiarle las historias. Y realmente es mucho más emocionante y mucho más pertinente trabajar en los territorios urbanos donde hay personas. Eso suena como lógico, pero hay muchas partes de la ciudad que no tienen tanta gente o no tienen dueños. Por eso los barrios, en el caso nuestro, el trabajo se centró mucho en los barrios donde vive la gente, donde le duele a la gente que le pongan algo en la esquina y que haga parte de esa discusión. Y en ese sentido, cuando uno habla de historias, cuando uno habla, dijéramos, de personas, pues habla de proximidad, de cercanía, de realmente tener la capacidad de tener de alguna manera una noción del territorio, pero también de una conversación mucho más directa. Ese tema es un tema muy importante porque la mayor parte de los procesos urbanos, y ahí traigo otra vez la imagen de José Luis Sert, que es una imagen bella de la abstracción del territorio con la geografía y muy importante. La mayor parte de los procesos urbanos se abstraen de la gente y se abstraen del territorio inmediato. Entonces, ¿cómo mediar entre esa idea, llamémoslo, entre esa capacidad nuestra de abstracción y de visión estratégica, pero traducirla al reto de la segunda imagen que puse cuando arrancamos, que es el territorio de la guerra, quiero decir, pero no hablando de la guerra de la batalla de las personas, sino del reto de construir el espacio público a partir de proyectos y de temas, que tiene que ver un poco con estos 3 conceptos, porque un poco lo que nos ha caracterizado en Urban, y lo he hablado mucho con Jean-Pierre, tiene que ver con que nosotros no somos un centro académico tradicional, que estamos realmente, o sea, nuestro reto es que los procesos de formación, de pedagogía, pero también de propuesta que hacemos en Urban, porque hacemos consultoría también, se conviertan en realidad, o sea, se traduzcan en acciones. Y en eso los planificadores somos trágicos. Yo no sé, ustedes pueden hablar con... A mí me duele, a mí me dicen planificador, y yo respeto a los planificadores, yo debo ser también uno, pero realmente nosotros estamos, nosotros estamos es para que digamos, nuestra reflexión, nuestra investigación, nuestro ejercicio proyectual termine convirtiéndose realmente en procesos de transformación de espacios para la gente, quiero decir, en la realidad. Entonces, pero esa noción de que la proximidad, de que las personas están de primero, de que lo que hagamos tiene que convertirse en acción, eso cambia la ecuación. Cuando uno diseña un proyecto, cuando uno hace un plan, lo hace distinto si está pensando desde el principio que tiene que tener esas condiciones. Seguramente es más modesto, menos grandilocuente. Cuando uno quiere cambiar el mundo, eso es prácticamente imposible. Hay que ser muy preciso. El urbanismo es de precisión. O sea, el urbanismo es de precisión, es de pegar esto con esto en tal tiempo, con esto otro, es de cosas relativamente pequeñas. Yo personalmente creo muchísimo más en las cosas de escala, las transformaciones de escala pequeña y de escala media, encadenadas, con una noción más viral de la transformación para poder transformar nuestras ciudades, porque pues ustedes tienen el mismo problema que nosotros, no hay continuidad política, no hay continuidad de las instituciones. Digamos, los grandes proyectos están bienvenidos seguramente en algunos otros territorios y algunos excepcionalmente,
pero desafortunadamente los gobiernos nuestros y también las escuelas nuestras le apuestan a pensar a esos grandes proyectos. Entonces, ¿cómo desarrollar una estrategia? Por eso la arquitectura proyectual yo creo que es tan importante en ese sentido. Y un poco a lo que nos ha llevado a nosotros el ejercicio del trabajo. Y este tema un poco de la concepción entre la infraestructura, el diseño urbano, el diseño, dijéramos, del paisaje y el ambiente es un tema siempre recurrente en cualquier tema que nosotros abordemos. Hay una especie de conflicto y de fricción y de reto que yo creo que tiene que cambiar mucho la pedagogía en las escuelas de arquitectura. A mí no me enseñaron, a mí no me dieron una clase para entender un árbol, que era una raíz. Yo no sé nada, pues quiero decir, hoy sé un poquito más. Pero es increíble que nosotros no. Entonces, ¿cómo le pide uno, pues, cuando uno va a trabajar en la realidad, a un ingeniero o un arquitecto que se siente al lado de un forestal y que diseñen todo un concepto, dijéramos, de rearborización? O sea, porque ni siquiera tenemos, dijéramos, noción de eso. Y el tema de la inclusión realmente es una realidad. O sea, yo creo que tiene que cortar todas las reflexiones y todos los procesos que hagamos nosotros, que si no, ¿cómo vamos a solucionar la realidad de nuestras ciudades? Tiene que haber una condición en ese sentido. Entonces, en Urban, nosotros en el año 2010, en el 2009, después de terminar en el gobierno, nos estábamos haciendo una pregunta. Cuando estábamos en el gobierno, yo estaba también trabajando allá como director de proyectos urbanos, a pesar de que yo había hecho parte de otra universidad y teníamos un taller, había centros de estudios y todos, pero centros de estudio de alguna manera muy dentro del marco de las universidades, muy lejanos de lo que la ciudad necesita. Y pensamos en ese momento, se necesita crear en la ciudad un espacio que sea realmente, que conecte el sector público, la academia y el sector privado, y que realmente tenga una voz más activa en las decisiones y en la orientación de las políticas y los programas que vengan en la ciudad. Eso pues sí, era una ambición. El caso es que eso esa idea termina juntándose con otra que el rector de la Universidad de AFIT tenía, era de crear un centro de estudios urbanos, y fundamos a Urban allá, y desde Urban hemos hecho múltiples trabajos que juntan los temas de investigación y de la maestría, pero también programas de consultoría. Nosotros tenemos como un equipo de proyección social, no lo llamamos consultoría, sino proyección social, pero esos ejercicios los juntamos un poco con los temas de formación y maestría. Hemos desarrollado el Plan Bio 2030 para el área metropolitana y Medellín, que es la visión al 2030 del área metropolitana. Tenemos ya les voy a hablar de esto de rehabilitar la montaña. Hemos trabajado con el gobierno regional y departamental y seguimos trabajando en la región del Urabá. Bueno, tenemos una serie de proyectos y de temáticas, y básicamente la estructura nuestra tiene que ver con un universo académico que tiene que ver con la maestría. Una maestría no tenemos escuela de arquitectura y urbanismo en EAFIT, si quieren después hablamos de eso. Tiene investigación y cursos, y una unidad de prospectiva y de proyectos, que es la que hoy llamamos proyección social. Y esta imagen es un poquito antigua, y de alguna manera tenemos como un espacio que lo llamamos gestión del conocimiento, que es realmente con el que tratamos de traducir, armar debates, conectar con medios de comunicación, manejar las redes sociales. O sea, es un poco amplificar las reflexiones y los temas que se hacen allá en relación con lo que pasa de la ciudad. Voy a explicarles dos o tres proyectos, simplemente para que tengan idea. Este es un proyecto muy bonito que surge de la iniciativa de Urban y de Christian Wegman cuando él era el director del programa de Landscape Architecture en el GSD en Harvard. Unimos los dos grupos de investigación, y nadie en la ciudad todavía no estaba interesada en ver cómo solucionaba esa parte alta de la ladera de la ciudad, cómo hacer un proceso de construcción sostenible desde el punto de vista de la ocupación en la parte alta de la ladera. Porque Medellín, y nosotros cuando estábamos en el gobierno y las universidades,
habíamos desarrollado un conocimiento mejor para intervenir lo que ya está más consolidado, que fue periferia, pero donde se podía intervenir más con proyectos, con el metrocable, las bibliotecas, los espacios públicos. Pero esta situación de borde necesita otra agenda. Entonces, arrancamos una investigación con nuestros recursos que logramos después, en la segunda fase, después de hacer un diagnóstico metropolitano, vendérsela a la alcaldía de Medellín para que apoyara esa segunda fase para tratar de hacer un manual de ocupación en las laderas a partir de unos proyectos pilotos. Entonces, esta segunda fase se hizo con unos estudios de caso ya vinculando al gobierno. Pero paralelo a eso, la maestría nuestra siempre la poníamos a trabajar, a alimentar de alguna manera la reflexión para tratar de estudiar otras derivaciones de estos problemas. Entonces, cuando ya la segunda fase la hicimos cuando Christian Werner se movió para la Universidad de Leibniz en Hannover, este es parte del equipo de él, todavía estamos trabajando en este proyecto, estamos hablando que esto viene desde el 2012, todavía no hay realidad, no hemos podido desarrollar los pilotos, pero seguimos trabajando en él. Se hizo un diagnóstico metropolitano de todo ese tema de la ocupación informal y las tragedias que han pasado desde el punto de vista de los derrumbes y de las muertes que ha tenido la ciudad. Se hicieron una serie de proyecciones en esa época de qué pasa si no se hace nada y se sigue la ocupación. También se armó un debate y armamos un debate muy fuerte, un poco cuestionando los planes de ordenamiento que han sido hasta este momento ineficientes en el sentido de marcar una línea de crecimiento de la ciudad y no hay forma de controlar esa ocupación. Entonces, ¿qué otras estrategias o alternativas se derivan de eso? Un poco la idea de este estudio era hacer ese estudio regional, que lo hicimos con recursos nuestros, hacer la investigación del sitio con casos específicos, vuelvo y repito, para poder traducir esa visión a acción, a proyecto, a trabajos colaborativos con las comunidades, que lo hicimos con financiación de la alcaldía. En este momento, cuando planteamos el manual de los proyectos pilotos, la alcaldía le perdió interés a esto y no conseguimos el dinero para los proyectos pilotos. En este momento estamos en esta etapa. Paradójicamente, organizaciones internacionales como las 100 ciudades resilientes del Rockefeller Center y el Banco Mundial se interesaron mucho en este proyecto, y entonces lo seleccionaron para hacer un modelo de alguna manera de ocupación sostenible para este tipo de problemáticas, y estamos en este final de año concretando unos recursos que, si la alcaldía de Medellín se compromete a que los recursos del Banco Mundial desarrollen los pilotos, podemos desarrollar los pilotos para después replicar esto como una estrategia, no solo en Medellín, sino en otras partes. Pero ¿por qué me parece importante esta historia? Porque yo creo que esto tiene que ver un poco con la posición ética y lo que debe hacer los centros de estudios y los temas nuestros también. Cuando hay preguntas o temáticas que no necesariamente están contratadas por gobiernos, pero de alguna manera cómo darles continuidad, sirven de espacio pedagógico, pero también hay un reto que hay que solucionar. Este proyecto básicamente quería abrir una agenda alternativa desde el punto de vista de la concepción de la intervención urbana, muy distinto a lo que nosotros sabíamos. O sea, era mucho más fácil pensar en diseño urbano, diseñemos esta calle, hagamos este edificio. Entonces, esto básicamente lo arrancamos con una apoyado en el tema de la comunidad, realmente con baja tecnología, que se pudiera implementar rápidamente, que fuera de alguna manera, que anticipara el proceso de ocupación y de crecimiento y que fuera flexible y vinculando a los residentes. Y empezamos a combinar los dos talleres con el conocimiento de los alemanes en modelación hidráulica para ver cómo afectaba, dijéramos, la ocupación y el terraceo desde el punto de vista de la estabilidad del sitio. Se hizo un estudio grande desde el punto de vista de las zonas de riesgo para tratar de ver si era factible reubicar las personas en las partes seguras para hacer un reordenamiento urbano de este tema. Ustedes ven ahí que siempre el tema de la quebrada, el tema de la ocupación siempre está un poco en la agenda. Un tema muy bonito es que desde ese momento hemos fortalecido mucho la relación con las comunidades. 2 estudiantes de nuestra maestría son líderes comunitarios de este proceso. Hay que lideran unas asociaciones comunitarias que son los interlocutores. Un poco, siempre hemos tratado que 1 o 2
estudiantes de la maestría sean becados, pero que sean gente muy excepcional que participe de estos procesos, dijéramos, en estos barrios de la ciudad, para elevar la competencia de ellos y generar un diálogo mucho más fuerte. De hecho, tenemos un profesor que es permanente y otro que es temporal, con el cual hemos construido una relación muy fuerte desde la época que estamos en la alcaldía. Pero el tema del diálogo, para poder informar el diseño, se convierte en un elemento fundamental. O sea, de dónde saca uno la información para poder entrar a solucionar temáticas de diseño. Entonces, empezamos a construir y a entender los procesos de ocupación y a usar lo que tenemos los arquitectos también como mecanismos de representación para poder entender cómo esos procesos de ocupación informal se habían dado, para ver qué tipo de estrategia se puede incorporar también para el control del territorio. El otro tema es, hablando un poco del tema de las infraestructuras y qué tipo de intervenciones se pueden hacer, pensando en estrategias mucho más blandas de bioingeniería, pero también tecnologías que permitan que las comunidades de alguna manera incorporen el conocimiento y puedan después continuar desde el punto de vista de la solución del riesgo, y que las comunidades se puedan implementar en la solución. Seguramente no todo se podrá solucionar con bioingeniería en relación con los derrumbes, la estabilidad de las viviendas y todo, pero lo que queríamos nosotros era abrir una agenda paralela en ese sentido. Aquí les estoy diciendo yo que nosotros desde nuestro conocimiento nos estamos metiendo en territorios nuevos. O sea, esos son territorios que por lo menos yo personalmente no domino. Hoy conozco un poco más, pero por eso necesitamos ampliar un poco el equipo de expertos en ese sentido. Entonces diseñamos una estrategia y un modelo, dijéramos, de anticipación y mitigación de diferentes dimensiones para cada uno. Esto se hizo un manual con las comunidades también, tratando de articular el gobierno, y se identificaron 5 proyectos pilotos, que no los voy a explicar. En este momento estamos consiguiendo recursos y creo que ya, dijéramos, estas instituciones internacionales le están poniendo el dinero a Medellín para hacer de alguna manera los pilotos de esta otra agenda de intervención. Uno, por ejemplo, es el tema de alarma y evacuación, de cómo de alguna manera con tecnología baja, dijéramos con unos sensores de movimiento, pero también con el tema de las comunidades y la forma como ellos se comunican, cómo establecer y de alguna manera desarrollar unas tecnologías que logren anticipar y anunciar y prevenir de alguna manera las tragedias de alguna manera en ese sentido. Tiene que ver algunos con restauración ecológica también para zonas de protección y de riesgo, incluyendo las comunidades, etcétera, etcétera. Vuelvo a mencionar esto porque realmente a mí me emociona mucho cuando yo pongo esta imagen en relación con la historia que se ha armado con este proyecto, porque ha sido realmente una decisión de continuar la historia hasta que se convierta en realidad. Nosotros arrancamos en el 2011, estamos en el 2017. Empezamos con Urban y Harvard y con las agrupaciones de la comunidad, que se convirtieron en los mayores defensores de este proceso. Ahí el gobierno no nos había hecho caso. Después nos metimos de alguna manera con el gobierno de Medellín en el segundo momento, que realmente la persona que estaba en la dirección de planeación de alguna manera estaba muy interesada, pero cuando salió el proyecto se acabó. Y la Agencia de 100 Ciudades Resilientes que está en Medellín, con la cual hemos hecho y tenemos una alianza muy fuerte en Urban, básicamente tomó este proyecto como uno de los banderas en relación con la resiliencia. La resiliencia en Medellín tiene que ver con violencia y habitantes. Y esa sociedad lo elevó de alguna manera a la Fundación Rockefeller y al Banco Mundial. Y en este momento, de alguna manera, los grupos de habitantes de las comunidades están otra vez muy activos en relación con toda esta gestión que estamos haciendo, y también el gobierno alemán, a través de los aliados nuestros alemanes, se les está abriendo una convocatoria para ver si ponen dinero para el tema de las alarmas. Bueno, eso es un ejemplo simplemente de un ejercicio. Yo no estoy mostrando todo lo que hacemos en Urban, pero básicamente temas que tienen que ver con procesos que incorporan las comunidades.
estamos en estos dos retos también, que son dos obsesiones. Nadie nos ha llamado, aquí sí nos llamó el gobierno, pero estamos continuándolo nosotros, en la región del Atrato, que es una región rural que conecta con Panamá, y la otra es en Medellín. Esta imagen es de ahora de la Bienal de Chile que pasó, que seleccionó este proyecto para la exhibición que ellos hicieron, que era, mandamos la información de los dos procesos que están en los dos ríos. En Medellín hay un proyecto que es Parques del Río, que se hizo un concurso internacional para hacer una vía y un parque que atraviesa toda la ciudad y que le tocaría intervenir todo este costado sacando a toda esta gente que está ahí. O sea, hay una vía que cambia por parque, hay un proceso de un impacto muy grande en todo este sector, que hay que hacerlo. Entonces hay una gran cantidad de comunidades que viven en esta zona, que hay que buscar una alternativa, no para que se queden, sino como construir realmente un hábitat, llamémoslo, más justo ahí. Es un reto inmenso. Y en el otro sector es una región que es una región selvática, donde estaba la guerrilla colombiana, y en este momento que estamos en el proceso de paz, está cambiando esto, donde ven comunidades negras y comunidades afro, y hay que ayudar a construir realmente un relato de desarrollo distinto en esta región, porque este río, que es el río Atrato, se va a convertir en una autopista realmente por donde van a entrar procesos que hoy no están, desde el punto de vista de la minería, el desarrollo económico, etc. En los dos procesos, fundamentalmente lo que hemos tratado es convertir a Urban un poco como en ese agente que permite hacer como un papel de mediador, de entender el territorio, de visualizarlo, de construir escenarios para poder empezar un proceso. Aquí apenas estamos empezando procesos. En el Río Norte montamos una plataforma con una comunidad que se llama Imaginemos Río Norte, en relación con procesos de diálogo con las comunidades que van a tener que ser reubicadas allá, para tratar de generar una alternativa de solución de propuestas para el gobierno de la ciudad de Medellín, que todavía no ve una solución viable porque es un problema muy complejo. Entre esas cosas, uno de los temas más importantes es fortalecer las alianzas locales. Ese es un grupo artístico y cultural del cual el director es profesor de nuestra maestría. Acabamos de publicar las memorias de ellos, que tienen 35 años, es un grupo cultural que ha estado luchando en estos barrios de la época más violenta, tratando de liderar procesos con los barrios. Montamos una plataforma en las redes que en este momento no está muy activa y hay que volverla a activar, que se llamaba La Voz del Gallo, con diferentes iniciativas en Facebook, Instagram, etcétera, para visibilizar los procesos locales. Y estamos tratando de que esto pueda materializarse de alguna manera con proyectos que incorporen también el diseño urbano y proyectos de alguna manera de infraestructura de forma distinta. Esta es la región del Atrato, que es el otro río, en donde nosotros estamos tratando también de armar un diálogo distinto, que es muy complicado. Cuando llegamos a trabajar con los indígenas, pues obviamente es uno de los temas más bonitos. Primero, hay un escepticismo absoluto, es muy difícil llegar a las comunidades indígenas porque históricamente han sido muy violentadas. Pero un tema que lo emociona mucho a uno como arquitecto es que cada vez que nos sentábamos con los líderes, se paraban al frente de un tablero y dibujaban con absoluta precisión el río Atrato y sus afluentes, y cuentan todo el universo de ellos a partir del territorio realmente que es el río, en donde en la parte alta de los afluentes están las comunidades y dijéramos en el cauce principal suceden otras cosas. Y hicimos una publicación trabajando con estas comunidades y con el apoyo del gobierno francés. Este trabajo lo hicimos para el gobierno del departamento, que llamamos Cartografías del Atrato Medio, que es una nueva cartografía que combina la visión territorial y ambiental con las dinámicas económicas y culturales y con las dinámicas también de violencia. Son mapas superpuestos que esperamos que permitan construir de alguna manera una aproximación distinta. Y en este momento estamos tratando de promover diálogos con las comunidades para ver cómo les podemos ayudar a construir de alguna manera un proceso distinto. O sea, simplemente es un granito de arena. Tal vez lo más importante
es que hoy desarrollamos confianza con los líderes comunitarios, las asociaciones de las comunidades afro y negras y las comunidades indígenas. De alguna manera, con las indígenas es más difícil, pero las del cauce principal, las negras, dijéramos, en este momento tenemos una muy buena relación para ver cómo podemos trabajar en este territorio. Y en esa región hay, en el otro lado, dijéramos, del Golfo, hay una serie de poblaciones que están sufriendo un proceso de transformación muy intenso, y estamos, cada año hacemos el laboratorio de la maestría en estas poblaciones. Esta es la población de Turbo, donde hay una ocupación informal de los manglares, y estamos trabajando con la maestría, tratando de incorporar de alguna manera algunas soluciones o nuevas tecnologías muy elementales para generar accesibilidad y servicios, y que se pueda cambiar un poco la regulación que está en los planes de ordenamiento territoriales, que básicamente tiene una concepción clásica para sacar estas comunidades de estas regiones. Entonces, estos son también ejemplos para estas poblaciones de cambiar un poco la noción de las infraestructuras en relación con el espacio público, la percolación de agua. Esta es la zona más lluviosa del mundo. Entonces estamos trabajando muchísimo para tratar de incorporar un poco en la concepción técnica y en el diseño urbano de las propuestas que hemos elaborado, dijéramos, una nueva condición, un nuevo enfoque en el diseño, dijéramos, de las infraestructuras. Bueno, estos son algunos de los temas que yo venía a contarles, pero básicamente quiero concluir. Desde Urban, nosotros también trabajamos temas, llamémoslo, más clásicos en relación con lo que tiene que ver con los proyectos urbanos o la noción de urbanismo social que desarrollamos en la alcaldía, pero nos interesa realmente mucho profundizar sobre lo que esta imagen sintetiza, que es el reto de las infraestructuras y el hábitat en una condición que exige realmente una comprensión del ambiente y de los sistemas naturales distinta. Quiere decir, seguramente tenemos que diseñar y concebir de alguna manera distinto el diseño en ese sentido, y con un reto en nuestras regiones que es fundamental, que tiene que ver con los temas de inclusión. Yo iba a terminar con otras cosas, pero yo los dejo aquí para que podamos conversar. Este es simplemente algunas de las ideas que quería dejarles en relación con lo que hacemos en la maestría. Este es un grupo de la maestría navegando en el Atrato, haciendo de alguna manera parte de esa elaboración de las cartografías del Atrato. Y tenemos un sueño realmente, que es lograr tener un barco más grande en el que podamos hacer de alguna manera un viaje por un tiempo largo, que se convierta en un laboratorio de cultura, de gastronomía, de música y de visión y de diálogos territoriales, en relación con ayudarle al país un poco a encontrar de alguna manera una forma de entender estos territorios que se están recuperando en la ciudad, en la región, dijéramos, del país. Eso es un poco lo que quería contarles. Muchísimas gracias, Alejandro, y creo que podemos empezar quizás un diálogo que creo que es súper bueno, porque para nosotros peruanos, cuando, bueno, ahora tú lo has explicado, pero cuando alguien explica los procesos de Medellín, siempre como que vemos una cierta distancia entre lo que nosotros imaginamos como posible dentro de nuestro contexto y lo que tú nos cuentas de este contexto colombiano y en específico paisa,
aproximación a los problemas urbanos y territoriales. Yo simplemente quisiera empezar con una pregunta. Tú empezaste en realidad como en una acción que tiene que ver con el gobierno y cómo intervenir desde el gobierno hacia la ciudad, y a raíz de esta experiencia decides o se dan la oportunidad de crear esta maestría dentro de AFIT. Entonces, la primera pregunta, un poco para iniciar el diálogo, sería, ¿tú piensas que esta experiencia fue fundamental para Urban? ¿Es que Urban hubiese sido posible sin esta experiencia? Jean-Pierre, quédate aquí para que conversemos. No me dejes solo, no me dejes solo. En el caso nuestro, en el caso mío, yo creo que siempre la academia ha estado vinculada. Yo creo que, o sea, si hay un hilo de alguna manera que vincula como diferentes movimientos o momentos, pero siempre yo creo que la academia es un espacio fundamental para lograr permitir, o sea, dar el tiempo y el espacio de alguna manera también de exploración, de que te permite elaborar propuestas más ambiciosas y con mayor, llamémoslo, solidez, y de las cuales puedas también de alguna manera pensar que puedes especular más. Yo no hubiera llegado a la alcaldía si yo no hubiera estado investigando estos temas de las quebradas y de los barrios del norte de la ciudad, que me llevaron a formar el taller de proyectos del norte en la UPB. Y estoy hablando del año 2001, 2002, 2003, donde con un grupo de gente en la universidad, en la UPB, empezamos a trabajar, dijéramos, y a tratar de encontrar propuestas que incorporaran la arquitectura y el urbanismo en estos temas de transformación de los barrios. Pero eso, ¿por qué yo empecé a trabajar con el norte de la ciudad? Pero yo y mucha gente, por la tragedia de Medellín. Es que la violencia nos puso en los barrios del norte en la cara. O sea, yo vivía en una burbuja en la ciudad, seguramente todavía, en parte. Pero esa violencia que yo mostré en las fotografías iniciales, esa fue una violencia que se amplió a toda la ciudad y que, como en Medellín nos vemos, hay una especie de rito que la geografía nos ayuda, porque nosotros vemos la ciudad, es distinto a ustedes, que ustedes no ven los barrios, nosotros lo estamos viendo, y el hecho de la construcción del metro en el 95 también nos permitió hacer ese viaje entre el norte y el sur, donde esa película apareció visualmente, pero también esa realidad se bajaba. Entonces, en los años 90, 90 y pico y tal, mucha gente empezó a trabajar de forma de pronto más dispersa, tratando de encontrar respuestas y cosas desde la academia, las ONGs, etcétera, etcétera. Y eso se pudo juntar porque un gobierno que también Sergio Fajardo era un académico, un investigador, pero dijéramos, llegaron una serie de líderes cívicos y todo, abrieron un espacio donde invitaron a una gran cantidad de personas que estaban trabajando en esas, yo y muchas otras, a ser parte del gobierno. O sea que no es que la academia hubiera sido después. Ya, claro. El 80% del equipo que teníamos nosotros en el taller del norte llegó conmigo a la EDU. El gerente de vivienda, el gerente de proyecto urbano, yo, etcétera, etcétera, llegamos a la EDU, que la EDU en ese momento era otra cosa distinta a la que hoy es. Era la entidad más corrupta de la alcaldía. La EDU es la empresa de desarrollo urbano, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, que es donde se formó como la casa de los proyectos. No vamos a hablar en este momento de esto, pero dijéramos, para poder desarrollar una política pública, hay una serie de proyectos, los concursos de los parques, bibliotecas, todos los concursos que hicieron los proyectos, pues hay que organizar una estructura interna municipal que generalmente funciona muy mal, para que funcione mejor, pero bueno, eso es otra historia. Pero llegamos ahí a la EDU, y eso se convirtió realmente en un laboratorio muy interesante, pero el proyecto urbano, o sea, el proyecto urbano integral nororiental, que es ese que yo mostré con el Metrocable,
fue muy importante en el gobierno entero, porque se escogió ese territorio como estratégico y el urbanismo y la arquitectura se empezó a convertir de alguna manera en la herramienta que marcaba los tiempos para que las inversiones de educación llegaran, para que el tema de cultura llegara, para ordenar los tiempos. O sea, el diseño urbanístico y las secuencias de los temas y las infraestructuras, los parques, bibliotecas, los colegios, los espacios públicos, empezaron a ordenar la agenda del gobierno. O sea que ahí hicimos un proyecto de un aprendizaje muy importante y adquirió una relevancia muy importante esto. Uno con un parque de biblioteca o un metrocable no cambia un barrio. O sea, es imposible que pacifique una ciudad. Poco esa idea que es que construyendo una biblioteca va a cambiar un barrio, eso tiene que ser con muchas cosas adicionales. Pero sí se convierte en un elemento central para visibilizar una política pública y para empezar a cambiar de alguna manera, a construir experiencias de cambio. Entonces ese aprendizaje que ya fue la ciudad un poco viva, trabajando con muchos jóvenes y mucha gente, pues nos llevó a concluir algunos que era necesario por lo menos pensar en que deberíamos experimentar con un centro distinto, con un espacio de formación. Entre otras cosas, porque es que la política es muy frágil, y entonces, ¿quién iba a garantizar que muchos de estos temas tuvieran continuidad? Siquiera continuidad conceptual o de investigación, o que pudiéramos profundizar sobre ellos. Entonces, y yo todavía tengo dudas realmente de esa continuidad. Hemos tenido mediana continuidad en Medellín, seguramente, pero hoy hay una preocupación muy grande en muchos temas. Pero centros como Urban, como el de ustedes, no garantizan, uno no va a cambiar el mundo, pero yo creo que mantienen la atención sobre ciertos temas. Entonces eso nos llevó a abrir Urban, o sea que sí hay una conexión entre todo eso. Ahora, obviamente uno es muy distinto sentado en la academia, porque después de tener esa experiencia real en la gestión pública, la forma uno de pensar le cambia. Claro. Entonces yo cuando me siento a trabajar y a enseñar y hacer proyectos en la universidad, yo no soy no estoy diciendo ni que sea ni más malo ni más bueno, pero a mí lo que me interesa es realmente que esas cosas pasen. Claro, es un poco ¿cierto? Ahora es... ¿ah? Sí, es un poco la pregunta que nos hacemos nosotros con respecto a eso, ¿no? No sé si alguien puede tomar la posta y preguntar. El comentario, la pregunta va que lo que has partido diciendo que el trabajo tiene que estar todo coordinado por el gobierno, tiene que haber un montón de factores, que una biblioteca no cambia evidentemente una ciudad, pero la pregunta es ¿cuán importante es la decisión política de entender que todo el sistema urbano, para que funcione, tiene que estar coordinado y tiene que haber proyectos? Es que el político, digamos, venía medianamente educado y sabía de este funcionamiento, o ha sido un aprendizaje en campaña, o ha sido ya en el gobierno que ha podido entender todo esto. Sí, yo ahí conté cosas muy rápido, entonces y la gente cuando seguramente ustedes invitan a alguien de Medellín, como a mí, entonces les habla de una cantidad de proyectos, de que todo coordina, o sea, un poco como en forma un poco ideal. Muchas de estas cosas se han hecho mal, hay cosas que han funcionado y otras no han funcionado, digamos, pero el balance realmente yo creo que es un balance positivo en ese sentido. Incluso para hacer una, sí, hay que coordinar. Claro, pero, claro, uno ya cuenta la historia de bibliotecas, metrocables, intervenciones aquí, las uvas, no sé qué, pero nosotros arrancamos con 2 puentecitos. O sea, ¿me entiendes? O sea, nosotros arrancamos a una estación de metrocable, haciéndole un paseíto urbano, haciéndole un puente y poniendo aquí un edificio de viviendas, ¿me entiendes? Claro, digamos que esa visión se fue ampliando y había una visión integral más completa, pero la traducción de la acción era muy elemental. Y era en tiempos que no tenían que ser una secuencia matemática. Algunos se demoraron más, otros menos, pero con la acción que tú hicieras podías contar la historia más grande. Entonces hicimos unos espacios públicos muy rápido, pero teníamos un cuento grande que no es que no lo creyeran, al principio no nos lo creían, los medios de comunicación, o sea, había una oposición absoluta, etcétera, etcétera.
Ya te hablo de la cabeza, sí, pero porque eso sí es un tema, dijéramos, muy excepcional. Entonces ahí se logra ir como traduciendo en ese sentido. Les cuento, por ejemplo, una anécdota de otra cosa. Una de las transformaciones yo creo que más bonitas, importantes de Medellín se ha dado en lo que nosotros llamamos la zona norte, que es donde está el Jardín Botánico, el Orquidiorama, el Parque Explora, el Centro Cultural Moravia, etc. Y esa transformación que terminó encadenando una serie de proyectos que van conectándose unos con otros, tuvimos dos decisiones muy inmediatas y muy estratégicas. El Jardín Botánico era una zona verde que era de institución botánica, pero era cerrado, esa zona era muy deteriorada, estaba cerrado entre muros, esa zona era muy insegura. Y se hizo un evento grandísimo con el alcalde rápidamente, yo creo que a los 6 meses de arrancar el gobierno, prácticamente como derribando el muro de Berlín y regalando los ladrillos del Jardín Botánico y haciendo eventos y nos vamos a tumbar el muro. Porque el relato de la ciudad que queríamos construir era vamos a conectar y a tumbar los muros. Y a todos los colegios públicos y los parques y bibliotecas que iban a diseñar y todo ese tipo de cosas no podían tener cerramientos. Algo que era absolutamente utópico en la ciudad. Nadie creía eso, todavía lo luchamos hoy, porque los colegios y todas las cosas eran cerrados como en serpentinas, como las cárceles. Todavía las hay, muchas, como acá, y como en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas. Pues se hizo ese gesto, y lo primero que se identificó en ese momento fue, necesitamos un edificio que logre de alguna manera convertirse un poco en el primer símbolo de lo que puede ser esa transformación y que se pueda construir rápidamente. Pues se hizo el concurso, a mí me tocó organizarlo, para el Orquidiorama, que después diseñó Plan B, Felipe Mesa, Camilo Restrepo, se lo ganaron. Eran 10 equipos de arquitectos, invitamos a 2 muy jóvenes, entre ellos uno de ellos, y se lo ganaron. Y era una estructura que estuvo, creo que al año o año y medio de empezado el gobierno terminada. El muro caído, la estructura construida, todo lo otro estaba por hacer, pero el cuento, claro, el relato. Ahora, ¿quién era el principal agente del relato? Que eso sí es una excepción y que yo he trabajado con varios gobiernos en otras ciudades y no he encontrado, era el alcalde en ese momento. Que ahí entra uno al líder, que es Fajardo, o sea, pues yo no soy objetivo con él, yo hoy soy muy amigo de Sergio. Yo le contaba a Jean-Pierre, entre otras cosas, pues que Sergio está ahora de candidato a la presidencia y está de primero en las encuestas. Sergio es una persona muy especial, muy distinto. Él era un matemático, PhD en matemática pura, dirigía un centro de investigación en la Universidad de los Andes, era un líder intelectual, pero es un gerente realmente, dijéramos, en la gestión pública de los proyectos. Pero Sergio, su papá, fue uno de los arquitectos más importantes de Medellín y de Colombia. Entonces Sergio estudió su carrera sentado en la mesa de dibujo del papá. No, porque es que las cosas son de timing, ¿me entiendes? Entonces llegó una persona que tenía esa sensibilidad, que nos empoderó. O sea, yo te digo, a mí personalmente, que a mí me tocó ser como en ese momento, o sea, mucha gente participó de esto y no es que tal cosa, pero dijéramos que la persona que fue como un poco, él le dio como la autoridad de mando en la construcción de estas cosas, pues fue a mí personalmente para organizar un poco como todos esos temas de transformación, pero uno tenía la autoridad del alcalde. El alcalde estaba encima de eso. Además, era absolutamente apasionado con estos proyectos del norte de la ciudad, porque él quería transformar la vida de estas personas. Con otro factor, caminando las calles. Él ganó las elecciones caminando las calles, porque era absolutamente utópico, repartiéndole. Entonces nos exigía a nosotros que hiciéramos la gestión caminando las calles. Y nosotros queríamos era transformar las calles. O sea, son cosas que se van juntando, que uno no. Y entonces, pero en ese momento tampoco había tanta violencia, porque había una amnistía por el gobierno nacional con las milicias locales. Entonces pudimos entrar a los barrios a trabajar. O sea, yo no voy a entrar en detalles, pero fue muchas cosas que se juntaron en ese momento. Pero lo que quiero decir es que la arquitectura y el urbanismo no fue el único agente, pero logró interpretar un poco esa
ese potencial que el gobierno quería y materializar el discurso que la ciudad y que el político estaba construyendo en experiencias físicas, pero no eran vacías, porque había un programa de transformación de la educación, un programa de transformación de la cultura, ¿me entiendes? Entonces, claro, nosotros veníamos de un momento muy trágico donde nosotros no se podía salir a la calle de la ciudad. Entonces, si la ciudad en un momento dado se reencuentra en algunos espacios públicos y siente que se transformó, Medellín sigue igualita. Nosotros seguimos con los mismos problemas. Quiero decir, hay menos violencia, pero de la inequidad de la ciudad el 10% se ha transformado menos. O sea, el reto social sigue igualito. Un poco la tarea que tenemos desde Urban nosotros es decirle a los gobernantes y la gente que llega a los gobiernos piensa que es que la tarea se hizo. Estamos en el mismo punto. O sea, eso se requiere muchos años. Pero sí tuvo un impacto de ser muy estratégicos en las ubicaciones de los sitios y de realmente de que las historias estuvieran conectadas y que los proyectos estuvieran conectados. Es que un poco la tragedia que tienen realmente mucha parte de estos temas urbanos es que usted hace una biblioteca, pero no le arregla la calle, ni le pone la accesibilidad, ni tiene la oportunidad de hacer el transporte público y el problema de hábitat al lado, ¿me entiendes? Cuando usted logra conectar una cosa con la otra, aunque sea de pequeña escala, realmente empieza a hacer una transformación muy estructural. Pero eso en los gobiernos es muy difícil, porque una institución es la que tiene los recursos de vivienda, la otra institución es la que tiene los discursos de... Entonces ahí hay otra historia para compartir en relación con la gestión, pero el proyecto se convirtió en un elemento importante. Ahora, yo tengo que decirlo, yo he trabajado después en varias ciudades, no solo en Colombia, sino en otras partes, y cada vez me doy cuenta más que esa situación nuestra fue muy excepcional. Por eso en Urban tratamos de no trabajar con esas situaciones excepcionales, porque por eso el proyecto de Rehabilitar es otra historia distinta, es otra lucha desde la gestión local, con las comunidades, la investigación, las instituciones internacionales, ¿me entiendes? Son cosas distintas. Pero esa situación de Medellín, en esos años, Medellín ha seguido haciendo cosas, pero tan integrales. Si tú, por ejemplo, las uvas es un proyecto extraordinario, pero tú coges cada uva y cada uva es independiente. O sea, tan integrales es difícil encontrarlos, porque se requiere un tema de gestión. Claro, pero siempre hay esta idea que se va instalando de lo sistémico, ¿no? De cómo, sí, por más que sean descoordinadas, son sistémicas, sistémicas, que tiene que ver con esta imagen, casualmente la puse ahí. Mira, las ciudades nuestras tienen estructuras maravillosas, esa es la estructura de Medellín. Tenemos más de 200 quebradas que si tú, que tienen 2 o 3 tipos de ocupación, o sea, son 2 o 3 tipos. Tú desarrollas 2 o 3 tipos de intervención y puedes replicar. Claro. Y se te arma el panorama de la transformación de la ciudad. Pues, ¿me entiendes? Un poco lo sistémico, yo creo que eso es lo bonito, pero cada ciudad tiene una identidad, esa es la identidad nuestra. Todavía está pendiente, todavía no le hemos intervenido a esa escala. Cada ciudad tiene, yo me acuerdo mucho del trabajo que tú estabas liderando en el GSD de las Huacas. De las Huacas, ¿cierto? O sea, cada ciudad tiene sus condiciones y su identidad, ¿no? Que se puede convertir en una acción sistémica. Yo creo mucho más en esas estrategias que pueden ser replicables sistémicamente de mediana y pequeña escala. Además, porque son las que tienen cercanía con la vida de la gente, pero además porque pueden tener continuidad y no dependen únicamente de gobierno, sino que pueden derivarse en otro tipo de instituciones y de cosas. Claro que proyectos de infraestructura grande habla qué hacer, pero en nuestros medios son muy difíciles. Claro, sería como, ¿cierto?, intervenciones mucho más tácticas, ¿no? Mucho más tácticas y se convierten en un relato de la gente, Jean-Pierre. O sea, es que cuando tú estás haciendo transformaciones urbanas que tienen que conectar con historias, la otra persona o el habitante tiene que sentirse incluido en algunos elementos de esa transformación. No estoy diciendo desde el punto de vista de la participación comunitaria, no, sino quiero decir, su realidad y su universo, de alguna forma, la respuesta que ellos den o cómo lo afecta, tiene que ser parte del proyecto de alguna forma.
Ahora, no todo es participación tampoco, esto tiene mucho que ver con, o sea, los metrocables o los parques biblioteca, inclusive las uvas, nunca se hubieran hecho por participación comunitaria, porque la comunidad no tiene esa visión, ¿cierto? O sea, yo creo que eso hay que combinar un poco esa... ¿Cuánto tiempo estuvo Fajardo en el... Porque hay el tiempo académico, el tiempo profesional y el tiempo político no siempre coinciden. No coincide. Es importante que hubo un periodo en el que todo coincidió. Sí, en Colombia no hay reelección de alcaldes, duran 4 años. Pero 4 años. ¿Tu gestión fue de 4? Yo estuve 5 y pico, pero mejor dicho, yo estuve 8, 5 y pico como funcionario público. Pero en el gobierno que siguió de Fajardo, que fue Alonso Salazar, fue continuidad y fue de alguna manera, la historia de Alonso es una historia muy bonita. Pues no hay tiempo, bueno, sí, alguna cosa. ¿Ah? Dale. No, es que para entender el proceso de Medellín hay que entender un poco cómo se cocinó, dijéramos, como todas estas relaciones antes de la llegada de estos gobiernos cívicos. En el año 94-95 Medellín estaba en una crisis absoluta. Y el gobierno nacional implementó la consejería, que era como una especie de gerencia por encima del alcalde, porque los alcaldes de Medellín en esa época pues no se veía solución. Entonces, Pablo Escobar se muere en el 93, o sea, o lo matan. Entonces esa gerencia, que es la Consejería para Medellín, con recursos del gobierno alemán, empieza a liderar una serie de procesos. El primero, por ejemplo, el PRIMET. El PRIMET, para nosotros los urbanistas y arquitectos, fue un proceso de 4 o 5 años de mejoramiento de barrios extraordinario. O sea, realmente toda esta historia viene de esos 4 o 5 años que se hizo un proceso de aprendizaje. A mí no me tocó. Vinculamos 2 personas de ese equipo al Taller del Norte y después a la alcaldía. Y eso fue en el 95, 96, etcétera. Pero una de esas estrategias de la consejería, por ejemplo, fue un programa de televisión que se llamó Arriba mi barrio, que por primera vez, estamos hablando de la época más violenta, donde la gente del poblado y de las clases medias y altas del sur pensaba que no podía ni siquiera mirar a las comunidades del norte porque era una lucha social. El narcotráfico lo que hizo fue una guerra también social. Entonces, Arriba mi barrio es un programa de televisión semanal que vincula gente muy clave en Medellín, narradores, de alguna manera escritores, intelectuales, para darle voz a los líderes positivos del norte. Semanalmente se esculcaban los barrios y la gente, y ahí empezó a generarse una relación. Y el director de ese programa era Alonso Salazar. O sea, él era periodista y comunicador. Pero él es una persona de extracción humilde que se hizo, intelectualmente muy potente, pero que es mucho más cercano, dijéramos, a esa realidad de la ciudad. Cuando yo terminé la universidad, a mí me cambió la visión de la ciudad 2 cosas, como 2 testimonios, Una fue una película que la pueden ver ustedes, la bajan por internet, que se llama Rodrigo de No Futuro, de un cineasta de Medellín que es muy importante. Él se ganó el Festival de Cannes, Víctor Gaviria. Esa primera película, él después hizo La Vendedora de Rosas, que fue con la que se ganó. Esa película narra la historia de unos pandilleros rockeros, porque la música en la historia de Medellín ha sido muy importante, montados en las terrazas del barrio de Medellín, contando su vida y cómo de alguna manera también ellos hacían toda su vida y su delincuencia y sus cosas. Pero por primera vez retrata, para nosotros que vivíamos en el otro lado, pues eso le movió a uno el alma, uno no sabía ni el vocabulario. Y Alonso Salazar escribió un librito, quien fue alcalde después, que se llamó No nacimos pa' semilla, y fue la primera vez donde se le puso voz al vocabulario, el lenguaje, como hablaban todas estas pandillas y los grupos del barrio. La ciudad no sabía cómo hablaban. Pero lo que quiero decir es que este hombre, Alonso Salazar, que hizo eso, que tenía esa proximidad, esa noción del territorio, después fue alcalde. ¿Me entiendes?
Entonces, si llega al gobierno una persona de esas, mejor dicho, él y Sergio montaron toda la historia, dijéramos, del movimiento cívico. Sergio, quien fue el primer alcalde, es una persona más potente desde el punto de vista de comunicación pública, seguramente más eficiente en la comunicación pública, pero Sergio pertenecía a la élite, su papá era de clase alta, etcétera, dijéramos, tenía otra relación, pero su llave en esta historia fue Alonso, que fue uno de los que relató toda esa realidad. Entonces, mucha gente a esos dos gobiernos llegaron con una proximidad con la realidad de la ciudad, por eso yo pongo la palabra proximidad distinta, y eso genera una sensibilidad distinta para gobernar. O sea, es muy difícil pedirle a un gobernante que no ha tenido realmente la comprensión ni la capacidad de generar un diálogo de iguales, ni de comprender otras realidades, etcétera, que entienda ciertas cosas. Por eso digo que ha sido como, pero si no, eso no se hubiera dado si en Medellín no hubiera habido una guerra en donde tuvimos años de 390 muertas por 100.000 habitantes, que eso es más del doble de lo que tiene hoy la ciudad más violenta del mundo. Nosotros fuimos la ciudad más violenta, con más muertes en el mundo. O sea, es más del doble que lo que tiene Caracas, por ejemplo. O sea, Medellín era una tragedia. Pero, entonces, sí, hubo dos gobiernos con continuidad. Y los que han ganado después, han ganado con el discurso de continuar los proyectos, de continuar. El que siguió, dijéramos, después fue de un partido tradicional y hizo proyectos importantes, uno de ellos fue Las Uvas. Cambió cosas y su concepción es distinta de muchas cosas, pero ninguno ha llegado con la posición de destruir. Quiero decir, no llegó a la posición que pudo haber pasado. De hecho, las tres elecciones se han ganado por 1 o por 2%. Quien perdió las elecciones por 1 o por 2% en las tres elecciones siguientes quería era cambiar todo este discurso. O sea que tampoco es que sea tan fácil la historia, oye, pues, claro, sigue siendo frágil, digamos. Absolutamente. A pesar del éxito. Sí, no, absolutamente frágil, ¿cierto? Y es muy cambiante y hoy la gente tiene otra realidad y estos procesos los ve distinto. Pero bueno, está impregnado mucho, por ejemplo, las escuelas de arquitectura, y ha impregnado mucho los muchachos arquitectos. O sea, es que para nosotros era ajena la ciudad y ajeno los barrios. Hoy yo creo que es un tema, uno no sabe uno no se da cuenta de lo que avanza realmente, pero hoy es un territorio, de alguna manera, llamémoslo cotidiano, de la reflexión y el proyecto. Y eso tiene que generar consecuencias positivas, pienso yo, ¿me entiendes? Es un ecosistema que se va moviendo. Hoy vamos a muchos más lugares de la ciudad, todos. No está solucionado el problema de la inequidad. Hay un problema de desempleo, hay unas diferencias económicas, pero nos cruzamos en muchos más lugares. Yo creo que son el principio de cosas. ¿Ah? Pero bueno, todo es muy frágil también. Claro. ¿Alguien? Sí. Este reconocimiento del arquitecto... Te voy a poner eso porque como están... Perdón, ya. Grabar. A ver, el reconocimiento del arquitecto como este profesional que es capaz de liderar procesos de transformación urbana y territorial, ¿tú crees que es como una batalla ganada a raíz de esta situación excepcional que se dio? No. Ajá. Sí, no. Mira, nosotros en el año 2000, 98, 97, 95, siempre nos quejábamos de que los arquitectos no tienen ningún poder de decisión. ¿Cuándo es que va a llegar un arquitecto con formación a ser director de planeación? Como era un tema que no estaba en la agenda de la ciudad. La realidad es que todo este proceso de transformación realmente ha posicionado la profesión sí la ha posicionado y nos ha permitido, no solo arquitectos, a mucha más gente, pero dijéramos arquitectos y personas que pensamos también en el diseño, a ser parte de lugares claves en los gobiernos y a que los políticos hoy piensen que
que dijéramos que podemos ser agentes importantes en los procesos de transformación. Entonces sí hay un terreno ganado, pero te voy a contar pues una anécdota que de pronto te va a decir que no. Mañana voy a mencionar algo. Nosotros estamos, precisamente como muchos, estamos muy inquietos hoy, porque Medellín se está perdiendo el rumbo nuevamente. Urban, otras instituciones académicas, otras ONGs, grupos cívicos, estamos armando una discusión en la ciudad que se llama Medellín ¿para dónde va? Y esa discusión tiene temas de política pública, temas de seguridad, temas de cultura, temas de ambiente, temas de urbanismo, etcétera. Y dijéramos que está empezando a armarse, pero hay unas 10 o 15 instituciones y líderes de esas instituciones y grupos que están siendo los que estamos liderando esa conversación. Yo soy arquitecto, pero pues yo dijéramos que nosotros iniciamos un poco ese tema, pero cuando digo nosotros es AFIT, no solo Urban, con otras instituciones. Pero hace 2 o 3 días, precisamente en una conversación parecida a la pregunta que tú me estaba pensando yo, ¿qué arquitectos hay metidos en esta conversación? Y yo no había caído en cuenta, no había ninguno más. Yo dije, pero llevamos 5 meses tratando de armar un debate público, viendo quién es la gente que quiere cuestionar las cosas para ver dónde tal cosa. No quiere decir que hay mucha gente valiosa, arquitectos que tiene hoy peso en las decisiones, que han pasado por estos cargos y todo, pero coincidencialmente, en esta discusión, no hay ninguno. Nosotros los arquitectos tenemos un problema, que es la comunicación. Nosotros somos muy autistas y desarrollamos lenguajes propios para entendernos nosotros solos. Y formas de comunicación y de interpretación, llamémoslo discursos. Y cuando hablamos de temas de ciudad, pensamos, lo cual es completamente falso, que una discusión de ciudad la podemos dar solos. Lo cual es falso porque no somos los agentes ¿me entiendes? Tiene que ser una conversación más. Entonces, realmente, yo te cuento otra, aquí me estoy sincerando. Un poco uno de mis retos personales ha sido tratar de construir territorios de conexión entre los diseños y los arquitectos y estos procesos. O sea, ya te digo yo personalmente, no es que, seguramente otra gente también, porque siempre siento que nos salimos de esa posibilidad. Por ejemplo, Urban es un punto de encuentro entre gestión pública, ambiente y diseño. Pero eso lo decimos fácil, pero adentro es una, o sea, así es que se requieren construir las soluciones, pero adentro es un tema muy complejo. Y yo creo que muchos de estos proyectos, o sea, muchos de los arquitectos que llegaron a diseñar estos lugares no estarían hablando de temas de inclusión, de temas sociales, si no se hubieran ganado un concurso público que les hubiera tocado hacer un parque o biblioteca en un barrio. Y se arma un discurso y todo ese tipo de cosas. Pero hay que generar el escenario. ¿Entiendes? Hay que generar el escenario para que se dé. Claro. Yo creo que ahí es donde hay que hacer un cambio en la pedagogía de nuestra profesión. Nosotros tenemos que nosotros tenemos que informar nuestros proyectos de forma distinta y más colaborativa. Yo creo que hay un cambio en la concepción hoy de nuestra profesión. O sea, en el siglo XX y hasta el día de hoy, sobre todo en la parte final del siglo XX, la arquitectura se ha vendido a partir de las estrellas y del trabajo de autor, autista, que cambia el mundo, etcétera. Un poco es, para alguna cosa sirve y de marketing, y se ha explotado mucho desde el punto de vista del marketing y todo eso. Pero procesos más integrales tienen que ser colaborativos. Y nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar competencias y herramientas que puedan hacer parte, no de toda la solución, sino de liderar procesos. Yo creo que nosotros como arquitectos tenemos una capacidad de síntesis muy importante, de entender una complejidad y lograrla traducir en cosas, pero además de convertirla en acciones y en espacio. Eso es potentísimo, pero sí es más
permeable, más permeado por otras cosas. Yo creo que eso es un reto. Ese es todo un debate porque obviamente, porque también uno entiende. Yo también soy arquitecto, o sea, yo tengo una oficina de arquitectura y no te digo que mi oficina cumpla lo que te estoy diciendo. Yo me siento a hacer un proyecto y me queda muy difícil, ¿me entiendes? O sea, es complicado, pero... Bueno, ¿alguien más? Una pregunta justo referente al problema de comunicación que hay entre los arquitectos es, usted mencionó el desarrollo del manual de la ocupación en las laderas y quería saber cómo habían visto ese tema en el manual, si el manual estaba orientado a de repente las autoridades estatales o a los mismos pobladores. Eso. Nosotros no hicimos el manual solos. O sea, yo creo que lo bonito de ese proceso de rehabilitar, que vuelvo y repito, que es un experimento y no está concluido y hay que mirar a ver en qué termina, es que muy al principio logramos realmente generar una complicidad y una confianza muy fuerte con las comunidades. Entonces, realmente en ese diálogo entre las comunidades y la gente de Urban, hasta, dijéramos, los expertos, dijéramos, del equipo alemán, pero ellos pues por la lengua no tenían capacidad, fuimos los que estuvimos construyendo un poco el manual. Y eso se diseñó una serie de procesos y una serie de estrategias que se tradujeron en un manual que está en un lenguaje todavía muy técnico. O sea, una de las inquietudes con las que quedamos que eso no se ha hecho es si esto realmente queremos que la comunidad y los gobernantes lo entiendan, hay que coger esos diagramas que yo mostré, que de pronto nosotros los entendemos, y eso hay que traducirlo a otro tipo hay que hablar el lenguaje del otro, no el lenguaje de los arquitectos. Claro, esto nos sirve a nosotros. Pero eso todavía está en proceso de implementación. Ese manual, dijéramos, está en un cajón en el gobierno, no se ha convertido en política pública, pero pensamos que con este segundo proceso, donde estas agencias internacionales están interesadas, como yo les dije, en implementar los pilotos, podamos de pronto terminar esa historia bien. Pero uno de los temas, por ejemplo, uno de los temas más emocionantes es que hay cosas que son relativamente pequeñas, pero son muy poderosas. Estos muchachos que son de este grupo de Sumapaz, que son el grupo comunitario que lidera, dijéramos, muchos procesos sociales en esta zona, que está trabajando con nosotros en Urban y haciendo la maestría. Va conmigo para Alemania en 2 semanas, que lo invitaron a él también. Ustedes no se imaginan cómo ha crecido ese personaje. Escribió un texto desde la comunidad de lo que requería este proyecto para implementarse públicamente, que es impecable. Claro, entonces, bueno, uno no sabe, ¿me entiendes? Ahí hay un aliado, pero además un agente que uno no sabe después qué pueda producir, ¿cierto? Y ellos son los mayores promotores de este tipo de procesos. Una más. Mencionó que el urbanismo es de precisión y los proyectos que funcionan son los de escala pequeña, o los que más funcionan a la brevedad. ¿Cómo de alguna manera reforzar entre nuestro entorno como arquitectos, de que a veces no necesariamente tenemos que articular imaginarios, sino justamente en este caso de los 2 barrios, ¿no? Bueno, eso. Entonces, el por qué hay que actuar ahí siempre, o sea, por qué hay que tener esa mirada siempre ahí, ¿no? Eso. Bueno, ¿tú qué contestarías, Jean-Pierre? Te hemos invitado a ti. Entendí parte de tu pregunta. Sí, yo no entendí eso de los barrios. Porque De los barrios, sí, pero... ¿A qué barrios te refieres?
Sí, o sea, pero la pregunta tiene que ver cómo convencer también que esa es una estrategia válida, que a partir de una acción como un puente en la que conecte con otras cosas, a ver, tomen las cosas que yo digo, ustedes ya están grandes también, no me crean todo lo que yo digo. Quiero decir, yo dije que los proyectos pequeños son los únicos que funcionan, yo creo que son realmente los que más funcionan, los más efectivos, otros también pueden funcionar. Ahora, obviamente, si estos son encadenados y conectados con otros, dijéramos sistémicamente, es una estrategia, llamémosla más coherente, que va encadenando acciones, terminan siendo mucho más potentes. Para mí hay un elemento realmente que es un vertebrador muy potente que tiene que ver con los itinerarios. O sea, los itinerarios de la gente, por dónde se mueve la gente. Cuando una mamá sale de su casa y lleva al niño al colegio, va al transporte público a trabajar por alguna cosa, después llega y merca y después el hijo va al parque biblioteca, o sea, los barrios, uno no puede intervenir todos los barrios, pero sí puede lograr identificar los sistemas nerviosos de los barrios, que generalmente son las calles, puntos de encuentro, etcétera, que son los espacios más intensamente usados, que hacen parte del itinerario de la vida de la gente. Y esos itinerarios de la vida de la gente, en esos puntos de encuentro, en esos puntos, dijéramos, de conflicto, etcétera, en la época más violenta eran los lugares en donde las milicias estaban apoderadas de esos territorios. Entonces, cuando tú mencionas el puente, eso es un itinerario de conectar un barrio que está al lado de una quebrada con el otro barrio por una calle que llega a la estación de transporte, que los lleva al colegio. En ese sentido, dijéramos que la herramienta proyectual de la calle, no entendida como un elemento aislado, sino como un sistema que conecta, es muy potente. Yo no sé por qué pasa tanto que la mayor parte de las intervenciones urbanas y cuando uno trabaja, dijéramos, en estos temas urbanos y todo, concentra el esfuerzo en la edificación, quiero decir, en el edificio. El edificio es muy importante, pero el que cambia la vida es la calle. Quiero decir, el que cambia la vida del barrio es la secuencia. Entonces, esos espacios de conexión para nosotros eran muy importantes, los puentes, la calle, también los equipamientos o los edificios que se convierten en espacios de conexión programática, o sea, donde la gente se encuentra, que tiene otro tipo de conexión. Pero yo creo que, o sea, no sé cómo responder tu pregunta en el sentido de que, ¿cómo convencer a alguien que después del puente tiene que transformar la calle? Pues yo creo que hay ejemplos muy evidentes, dijéramos, del beneficio que genera de alguna manera transformar una calle que conecta con un puente, que conecta con una estación de metrocable, que cada uno de esos proyectos son proyectos que son, llamémoslo, accesibles desde el punto de vista de la ejecución, si hay decisión política de hacerlo, pero eso requiere que quien esté como en la dirección y en el mando de esas decisiones entienda ese valor. Tiene que entender ese valor. Si no lo entiende, pero quiero decir, principalmente el urbanista. Es que el problema no es el político, es el urbanista. Eso es lo que iba a decir, que en realidad antes de la decisión política hay esa visión de cómo con pocos recursos, que solo los puedes aplicar en pocos sitios, donde los aplicas es ya parte de la visión, o sea, donde los aplicas, donde hay más gente, lo que tiene una construcción técnica, urbana y todo ese tipo de cosas, pero ese es quien está definiendo, y desafortunadamente, pero esos agentes, llamémoslo los urbanistas, los directores de planeación, la gente que tiene esa capacidad de liderar esos procesos, tiene la autoridad de liderar esos procesos y de convencer al alcalde, desafortunadamente en la mayoría de los casos no entiende eso, quiero decir, no tiene esa visión. Ahí es un poco, ya es un tema que lo digo yo, dijéramos que es mi posición personal, un poco entre la tragedia, entre el planning, el planeamiento,
y el proyecto urbano. Cierto, está como esa, yo no creo mucho en el planeamiento, claro que el planeamiento es importante, hemos hecho muchos planes, pero la ciudad se transforma desde ese tipo de acciones. Pero la responsabilidad está más en los técnicos. Pienso yo, no sé, ¿tú qué piensas, Jean-Pierre? ¿Ah? No, sí, o sea, yo creo que es mucho más eficaz si es que el técnico es proactivo y propone eso como agenda, que pensar que es el político que la va a proponer y que el técnico simplemente ejecuta. Yo creo que lo que más hace falta son buenas ideas, y buenas preguntas, ¿no? Pero en cambio esas acciones relativamente pequeñas que se van encadenando tienen un potencial político inmenso cuando logras ejecutarlas en un relativo corto plazo, porque el político necesita acciones y qué mostrar y cómo contar su historia. Por eso mucha parte de este proceso en el que estuvimos metidos nosotros se fue volviendo como un tema como tan poderoso en el gobierno, con Sergio, con el alcalde y con los otros, porque se empezaron, yo les conté la anécdota del orquidiorama, la anécdota de la otra cosa, de tumba, ¿me entiendes? Porque eso materializa, el político necesita materializaciones. Claro, como los bypasses de Castañeda, ¿no? O sea, es que es lo mismo. Pero hay un tema que todos estamos cometidos, pero hay que acertar. Hay que acertar. Porque hay una gran cantidad de espacios públicos bellamente diseñados que no se usan. No es tanto en el diseño hay que acertar, pero en la localización de las cosas. O sea, ¿qué se escoge para transformar? O sea, no es tanto el diseño, es qué se escoge para transformar. Y eso es una decisión urbana. ¿Cierto? Podría ser, ¿qué dices? Claro que sí, también, pero sí, pero tienen que ser accesibles, tiene que ser parte como de un cruce de caminos, quiero decir, tienen que ser la localización, mejor dicho, trasladémosle a esta conversación lo que hablan los inmobiliarios, desde el punto de vista localización. O sea, digamos que en este tipo de decisiones urbanísticas tiene mucho que ver la localización, que normalmente, como hay tantos intereses políticos y otro tipo de cosas, entonces se interviene donde hay compromisos y donde hay, a veces también donde es más fácil. Uno tiene que buscar las oportunidades también, pero a veces ese donde es más fácil está en la periferia, desconectado, ¿me entiendes? Yo creo que el potencial de confluencia, de conectar, de cruce de caminos, de que esa intervención se vuelva catalizadora de otras, tiene mucho que ver con una claridad en la concepción y en el conocimiento de la ciudad. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Justo creo que tenía que ver con lo que estamos hablando hace un rato, que hasta qué punto creo que algunos de estos como proyectos que se hacen para visibilizarse o acciones que se hacen para visibilizarse son importantes en un inicio, pero después con el tiempo ya no, hasta el punto que puedes prescindir de ellas, como pasa, o sea, me ponía a pensar en el Parque de España, sí, está. Claro, que se hace porque tenías que visibilizarse y creo que el mayor logro era que tenía que ser así de imponente de repente, más que el gran edificio arquitectónico, pero ahora que ya no existe, el lugar se sigue visitando, las calles la gente sigue yendo ahí. Que eso es una lección, claro, lo que estás diciendo, es una lección importante. Y de cierta forma, igual se tenía que hacer para que eso sea el detonante. Ahí está, lo que estás diciendo es llamémoslo, yo te estoy ahí siguiendo como una reflexión, porque puede uno pensar ahí, yo creo que no es yo pienso que no es justificable pensar en una estrategia urbana o un proyecto de intervención de un equipamiento, de un edificio, pensando en que se hace únicamente o principalmente para visibilizar. Pienso que no. Ahora, sí estoy convencido que el potencial de una edificación simbólica y de una intervención urbanística en traducir físicamente y en visibilizar una concepción de cambio y un tema es muy potente. Y en eso la Biblioteca España yo creo que
que mal o bien, pero yo diría que mal en parte, se convirtió en un, llamémoslo, en un referente y en un ícono de la transformación de Medellín en todas las revistas de arquitectura internacionales, que no entendían, porque era muy difícil contar este tipo de cosas, que lo fundamental fueron estos itinerarios, estos cambios que siguieron siendo, de alguna manera, los que permitieron que la transformación de estos barrios estuviera después aún, aunque la biblioteca no funcione, ¿cierto? Pero lo que pasó en Medellín era que el plan del alcalde, la estrategia política de la alcaldía y del alcalde se llamó Medellín la más educada. Su estrategia de gobierno fue la educación y la cultura. Y la inversión más grande se hizo en la educación y la cultura, que no eran transformaciones físicas. Quiero decir, en elevar la calidad de la educación, el acceso a la educación, instituciones culturales, o sea, quiero decir, hubo un proyecto muy robusto y muy grueso en relación con generar inclusión, equidad en estas zonas del norte a través del espacio público, la educación y la cultura. Al final yo creo que eso ha terminado siendo de lo más importante. Entonces, la Biblioteca España fue parte de 8 parques biblioteca, de 160 colegios públicos que se transformaron y de toda una política pública de transformación y cultura, o sea, fue parte de una historia más grande. Entonces eso es lo que termina, entonces por eso se visibilizó obviamente una intervención en un lugar, pero también de alguna manera una transformación que iba a otra escala. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo también, es una lección muy fuerte que la Biblioteca España, hoy casi destruida, ese lugar sigue siendo igual de activo, las calles activas, la economía, toda esta transformación urbana que se hizo. ¿Tendría que volver a hacer o no? Eso le deja a uno una lección. O sea, lo importante un poco de la biblioteca para unas cosas, y el programa de la biblioteca también es muy importante, pero también en el valor de todo lo otro, que es el que ha permitido de alguna manera. Yo lo que creo que sí es muy equivocado es pensar que con un edificio, casi sin programa, porque muchas veces las alcaldías no saben ni qué meterle y se tienen que inventar un programa, le vas a cambiar la vida a un barrio violento que tiene unos problemas estructurales. O sea, eso tiene que tener programa y tiene que tener otras cosas y tiene que tener otros relatos. Mi pregunta es, ¿qué peso, a tu juicio, han logrado? ¿Tú notas un mayor peso en el voto en favor del sector político al que tú has representado o del que has formado parte de los programas, de la cierta continuidad de los periodos? ¿Qué peso han tenido estas intervenciones en tu voto? ¿Sientes que han ido, tú percibes que ha ido creciendo esa importancia dentro del voto de las comunidades que viven en esas áreas, o cómo ha variado la política? Yo no soy político, pero el tema de la política es muy relativo y muy cambiante. Hoy Colombia está absolutamente polarizada por el tema de la paz. Yo ahorita te mencioné que la elección siguiente a Fajardo, que ganó Alonso Salazar, este periodista que continuó la gestión de Sergio, que escribió No nacimos pa' semilla, él ganó como por 3%, contra quien se oponía, y el alcalde que siguió ganó como por 2% o 1%, y el otro como por 2%, o sea, claro que de alguna manera eso caló, pero estamos diciendo que la mitad de la gente continúa exactamente con la misma, digamos, con la misma. Ahora, y ha calado todos estos procesos de proyectos de arquitectura y urbanismo, porque los alcaldes siguientes, yo creo que algunos ya de forma exagerada, pues se han apoyado, dijéramos, en los temas de infraestructuras para continuar la gestión. ¿Cierto? Cuando digo de forma exagerada, que es otra discusión, me refiero al proyecto Parques del Río. Pero eso es otra. Quiero decir, desde mi punto de vista, no lo voy a desarrollar ahora, es un proyecto importante, pero no era el momento, para dentro de 15 años o 20 años. Pero eso es otra, por su magnitud y su.
Parques del Río es un proyecto de un concurso público de transformar todo el eje, como 20 kilómetros del río, bueno, etc. Pero, ahora, Sergio, yo te estaba mencionando, Sergio Fajardo hoy en mayo tenemos elecciones para presidente. Sergio, quien fue el alcalde un poco con el que se asocia, no es el que haya hecho todo, pero el que se asocia un poco el origen y quien inició como todo este proyecto de transformación, no tiene partido político. Es un movimiento cívico que a nivel nacional es mucho más difícil que gane unas elecciones. Pero hoy en las encuestas está de primero, con bastante ventaja, a nivel nacional. Caminando el país, igual, lleva caminando, pues tiene que volar, pero se baja pues y camina. Y a él se asocia un poco con el tema de la educación y el tema de la transformación con este tema de los proyectos y todo. O sea que yo creo que es importante, pero también es muy frágil, porque se utiliza mucho para la oposición política, porque las infraestructuras son frágiles, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad de la gestión. Entonces, cuando amplías una gran cantidad de intervenciones, de equipamientos nuevos y todos, pues lo difícil es sostenerlos y que los programas funcionen y que no haya corrupción en la contratación, o sea, entonces también hay un espacio pero yo creo que sí ha sido importante. Bueno, yo creo que podríamos seguir conversando muchísimo tiempo más, pero si no lo vamos a maltratar. Alejandro se debe estar muriendo de hambre. Les agradezco la presencia y bueno, me parece que la conversación ha estado súper interesante, así que nuevamente te agradezco la generosidad de haber venido a compartir estos momentos. Gracias. Y antes que se vayan, mañana vamos a seguir, Alejandro va a seguir conversando de estos temas en el foro de la Escuela de Posgrado. Las intervenciones comienzan a las 5 de la tarde del foro Habitar, y les recomiendo que vengan porque lo que va a hablar es de asuntos mucho más generales y justamente con estos lenguajes que tienen que conectar a la academia con la realidad y con la política. Así que continuamos mañana. Gracias.